¿Listo? Bueno. Hola, buenos días. Me llamo Salvador Scotti. Soy residente de primer año de cirugía general y hoy les vengo a hablar sobre principios básicos de equipos laparoscópicos. Entonces, un poquito lo que vamos a hablar en la charla de hoy. Vamos a hablar sobre historia, torre de laparoscopia, neumoperitoneo, técnicas de entradas e instrumental. Entonces, primero hay que saber de dónde deriva la palabra endoscopia. La palabra endoscopia deriva de dos palabras que se van a unificar, de la palabra endo, que es ver adentro, y la palabra scopein, que es ver, observar. Cuando se extrapola estas dos palabras hacia el mundo moderno, hacia donde estamos hoy en día, la palabra endoscopia significa ver las partes interiores del cuerpo humano. Para hablar un poquito de historia, la laparoscopia se divide en dos épocas muy importantes: la época de la laparoscopia diagnóstica y la época de la laparoscopia operatoria o quirúrgica. Sin embargo, previo a 1901 ya tenemos algunos indicios de que se estaban haciendo o que se estaban tratando de investigar cómo ver dentro del cuerpo humano. El primero fue el doctor Bossini, un cirujano de Dresden, en 1806, donde publica un artículo donde dice que usa un tubo con una lámpara para ver dentro del cuerpo humano. Posteriormente, hacia 1843, el doctor Carl Jean Desermaux crea el primer endoscopio portátil moderno del mundo para, él dice que lo utiliza para medios, para fines urológicos. A él se le considera el padre de la endoscopia moderna. Ya luego empezamos, a partir de 1901, el doctor Kelly, un cirujano suizo, que en un artículo que habla sobre ver el estómago y el esófago con medios flexibles, logra ver esto mediante un dispositivo que él hace y lo llama coiloscopia. Posteriormente, el doctor Jacobus, en 1911, acuña el término que conocemos hoy en día como laparoscopia. Él lo acuña como de toracoscopia, él lo acuña como laparotoracoscopia. Posteriormente tenemos al que le debemos el acuñamiento de la palabra neumoperitoneo, que es el doctor Otto Goetze, que era un ayudante de un cirujano en Berlín, donde él crea una cánula de doble pared metálica para insuflar aire dentro de una cavidad. No dice si era peritoneal, torácica o alguna otra. Sin embargo, esto se queda muy perdido en la historia. Posteriormente, el doctor Zollikofer, un ginecólogo suizo, en 1924, dice, ¿por qué no empezar a usar CO2 en vez de aire? Y él pues empieza a hacer un neumoperitoneo con CO2. Sin embargo, pues no se crean papers, no se crea un seguimiento a esta técnica y se queda ahí en la historia. Luego tenemos a Heinz Kalk. Heinz Kalk es un cirujano alemán que crea el primer lente para la laparoscopia oficial que tenemos, o el primer lente que se conoce, que fue un lente de 135 grados, donde hace más de 200 punciones hepáticas sin ningún problema. Y debido a este lente, el doctor Carl Fevers en 1933 hace la primera adhesiolisis por laparoscopia, a la cual se considera que fue la primera cirugía laparoscópica de la historia. Luego pasamos para la era de la laparoscopia operatoria, ya nos metemos un poco más hacia nuestra época, y aquí tenemos una persona que pues todo el mundo al menos conoce el nombre, que es el doctor János Veres, un médico húngaro que crea la aguja de Veres, con la que es una de las técnicas hoy en día de entrada para tener neumoperitoneo. Ya luego empezamos con uno de los pioneros de la cirugía laparoscópica de la historia, que es el doctor Raúl Palmer, de la Universidad de Kiel de Alemania. Cabe destacar que la Universidad de Kiel en Alemania se le conoce como la casa de la laparoscopia moderna, donde se empezaron a hacer todos los protocolos, y él empieza a hacer oforectomías por laparoscopia. Luego, hacia los 60 y hacia los 70, ya nos vamos un poco más hacia nuestra época, tenemos al inventor del lente moderno que usamos hoy en día, el doctor Harold Hopkins, que al lado de él está otra persona que también creo que van a conocer el nombre, que es el doctor Karl Storz. Los dos se unen, crean la Storz Company, mejoran el lente y el doctor Storz crea la fuente de luz fría que hasta el sol de hoy pues, es la que estamos utilizando para la laparoscopia. Y luego una persona muy importante para la laparoscopia moderna es el doctor Carl Sen, también de la Universidad de Kiel, cirujano. El doctor inventa el neumoperitoneo electrónico que conocemos hoy en día, la electrocoagulación y el loop de Roeder. Acá lo vemos haciendo una cirugía laparoscópica y acá lo vemos grabando las primeras cirugías con las primeras cámaras de Philips que se hicieron de modo educativo. Y este es el loop de Roeder con el que posteriormente, hacia 1980, haría la primera oforectomía y en 1983 haría la primera apendicectomía con el loop de Roeder.
ya nos metemos hacia los 80 y hacia los 90 y aquí tenemos al doctor Eric Muge, que en 1984 realiza la primera colecistectomía por laparoscopia que se conoce en la historia. Y luego, hacia finales de los 80, el doctor también Sem crea el Pelvic Trainer, que hoy en día es un estandarte para el entrenamiento de los cirujanos en el mundo. Cabe destacar que la primera videolaparoscopia que se filmó cuando ya las cámaras se podían complementar con los lentes ópticos fue hacia 1991. Entonces ya vamos a empezar a hablar un poquito del instrumental. Tenemos la torre de laparoscopia, consta de 4 muy importantes, que son el monitor, la fuente de luz, la fuente de video y el neumoinsuflador. Para hablar un poquito del monitor, algo muy rápido, solo hay una diferencia muy significativa entre el monitor de uso médico y el monitor que utilizamos como este televisor, es que el monitor de uso médico va a refrescar la imagen entre 50 a 60 veces por segundo, mientras que el monitor normal, un televisor, la puede refrescar hasta 25 a 30 veces por segundo. Entonces, la fuente de luz. La fuente de luz tiene 4 componentes importantes: la lámpara, el filtro de calor, la lente de condensación y la fibra óptica. Entonces, la lámpara, tenemos 3 lámparas, hoy en día solo utilizamos una, sin embargo empezamos con la luz halógena, que eran bombillos de tungsteno que daban hasta 250 watts, tenían una vida media supremamente corta, que era de 250 a 500 horas, y el problema con la luz halógena es que nos daba una temperatura de color de 5000 kelvins, ya vamos a hablar un poquito más adelante de los grados kelvins, y esto era una luz muy cálida todavía para la laparoscopia. Posteriormente pasamos a la luz de HMI de xenón, que tiene como combustible el mercurio, produce una luz intensa, más amarillenta. Debido a que tiene un calor, tiene que haber un filtro de calor en el acople con el productor de la luz. Ya tenemos un poco más de duración, tenemos de 600 a 1000 horas de duración en esta luz. Y luego el estandarte hoy en día, que es la luz LED, que son emisiones de electrones que liberan energía de fotones. Esto se llama electroluminiscencia. Ya tiene una duración supremamente alta, tiene más de 30.000 horas de duración, es de fácil mantenimiento. Entonces, este es el estandarte que estamos utilizando hoy en día. Entonces, los grados kelvins, como ya podemos ver, desde 1500, que es algo muy cálido, vamos subiendo a 3000 kelvins, 4500, 5500 y 6500. ¿Qué buscamos en la laparoscopia? Buscamos lo más cercano hacia 6500 kelvins, entre 5500 y 6500 kelvins. Hoy en día lo usual es que las fuentes de luz nos den entre 175 y 300 watts y 6400 kelvins. Y esto es lo que nos explica por qué hacemos el balance de blancos. Digamos que uno hace el balance de blancos, pero no sé si alguno se ha preguntado por qué hacemos un balance de blancos. Primero que todo, el balance de blancos hay que esperar 5 minutos después que se prende la fuente de luz para que llegue a su fuente lumínica completa, su poder lumínico completo. Luego que hacemos eso, se hace el balance de blancos. ¿Por qué? Porque a medida que va ocurriendo la cirugía, la calidad de los colores va disminuyendo y la fuente de luz y la computadora utilizan el blanco para estandarizar los colores y para que no se pierdan estos colores y se tenga una buena calidad. Bueno, el filtro de calor básicamente es muy importante porque del 100% de la energía solo se va a utilizar el 2% para crear la luz y el 98% va a ser producción de calor. Y un lente de calor, el lente de condensación va a convergir la luz emitida que va a salir de la torre de laparoscopia, va a incrementar su intensidad por centímetro cuadrado, la va a transmitir al paciente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos hace el lente de condensación? Evita que perdamos luz. Ya ahorita pasamos un poquito a la fibra óptica. Es un conductor de luz constituido por muchas fibras de vidrio. El diámetro de cada fibra de vidrio usualmente es de 1 a 2.5 nanómetros y conduce luz fría. Importante con la fibra de vidrio, pues es de fácil mantenimiento, sin embargo hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo, no hacer ángulos de 90 grados, no hacer ángulos agudos, limpiar la cobertura exterior con un alcohol no corrosivo y siempre limpiar esta zona y esta zona antes de introducir o antes de acoplarse. Importante saber que hoy en día pues tenemos como 3 compañías muy grandes que son Olympus, Storz, Stryker y que todas traen usualmente conectores para que se acoplen o se conecten con otras marcas. Ya ahorita pasamos un poquito a la cámara de video. Entonces, básicamente, ¿qué hace una cámara de video? Capta las imágenes, las convierte en señales eléctricas que van a ser procesadas. Tienen muchos fotosensores. Un fotosensor es un píxel.
usualmente hoy en día las cámaras normales, no las laparoscópicas, para que sean de alta resolución nos puede dar entre 300.000 y 420.000 píxeles. Las cámaras de laparoscopia o los conductores de laparoscopia nos están dando hasta 1.200.000 píxeles, o sea, una alta resolución. Entonces, las generaciones actuales son 3 chips, cada uno un color primario, y con eso salen todos los colores. Y algo muy importante es que, digamos que la calidad de la cámara se mide en luxes. Entonces, usualmente, para que la cantidad mínima de luz que se necesita para lograr una adecuada imagen es de 6 a 10.000 lux. El LED nos da hasta 100.000 lux. Y aquí hablamos un poquito de la pregunta que hicimos anteriormente, que es cómo se hace el foco de la cámara. Usualmente el foco se tiene que hacer fuera de la cavidad abdominal a una distancia de 5 centímetros, porque esa es la distancia que usualmente uno trabaja dentro de la cavidad abdominal. Esto es algo que se llama distorsión de ojo de pez. Digamos que esto nunca lo vemos. ¿Pero por qué? Porque hay unos correctores dentro del lente, dentro de la cámara, que son lentes cilíndricas que van a estar separadas por cámaras de aire que nos van a refractar la luz. Esto es un defecto en ojo de pez o en barril, que al corregirlo tenemos la misma imagen, sin embargo, pues no tenemos esta zona convexa y permite al cirujano ver mejor. En ciertas lentes, en ciertos procedimientos y en ciertas cámaras queremos cierta distorsión en ojo de pez para tener un campo mayor, como en los lentes de 180 grados. Luego tenemos el laparoscopio, pues ya vamos a hablar un poquito de él. Es un sistema de lentes inversor de imagen. Lo que vemos no es lo que el laparoscopio está viendo adentro, y está basado en el sistema del doctor Harold Hopkins, que lo modificó el doctor Storz posteriormente. Entonces, acá tenemos los lentes. Los que más usamos usualmente son el de 0 grados, que nos proporciona una visión directa, el de 30 grados, que ofrece una visión de campo amplio y que podemos jugar para visualizar el campo operatorio moviendo los ángulos, y el de 45, que es muy similar. Entonces, acá tenemos cómo podemos jugar con el ángulo para realizar la visualización mediante los laparoscopios. Entonces, aquí les traje un artículo que encontré. Es un artículo controlado, aleatorizado, que nos habló de la visión 2D 4K versus la 3D HD, sobre todo en un pelvic trainer. Teníamos 40 participantes. De estos 40 participantes, 8 eran especialistas o cirujanos o ginecólogos, 32 eran estudiantes de medicina. ¿Y qué nos habla? Tanto estudiantes como especialistas fueron más rápidos con la visión 3D. La cantidad de errores fue mucho menor con la visión 3D. Entonces, el color rojo nos habla del grado de completación de las actividades y de velocidad. Como pueden ver, está mucho más alto en todas, tanto en todas las tareas que se hicieron en el pelvic trainer, tanto en 3D y tanto en los expertos como en los estudiantes. Al final dicen, el consenso fue que dicen que el sistema 3D es un sistema más intuitivo, más fácil de aprender, y con mayor ventajas a la hora de realizar tanto el entrenamiento como la cirugía laparoscópica. Sin embargo, al final lo que también comentan es que es un sistema que no está ampliamente distribuido y todo el mundo lo tiene. Y todavía está con unos precios un poco altos. Y luego un metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura. Fueron 6 estudios, 4 prospectivos, 2 retrospectivos, 620 pacientes. Se hicieron tanto manga gástrica como bypass gástrico, 386 en visión 3D, 240 en visión 3D. ¿Y qué es lo que nos dice? Que tanto en manga gástrica y en bypass, en tiempo de estadía y en tiempo operatorio, fue mucho mejor la visión 3D. Ahorita vamos a hablar un poquito del neumoinsuflador. Entonces, es un instrumento electrónico que va a permitir inyectar CO2 a la cavidad abdominal a presión y un flujo determinado. Permite monitorizar de forma constante y dinámica esto, y mantiene una presión intraabdominal durante todo el procedimiento. Tiene 3 componentes: una presión prefijada, que nos garantiza la distensión para una buena visibilidad; el flujo, es un flujo con el que el gas entra al abdomen; y el volumen total del gas. Hoy en día estamos utilizando una presión prefijada, usualmente entre 12 a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Que lo ideal es empezar al flujo mínimo hasta que lleguemos a una distensibilidad adecuada para tener un buen campo quirúrgico. ¿Qué gas vamos a utilizar? Vamos a utilizar el CO2. Entonces, el dióxido de carbono es el gas preferido hoy en día, es el estandarte, es 200 veces más difusible que el oxígeno, se puede
elimina rápidamente por el cuerpo a través de los pulmones, no es inflamable y tiene un riesgo mínimo de embolia. Esta gráfica que ven acá es una gráfica que nos dice que a partir de 10 milímetros de mercurio de presión intraabdominal, por más volumen que le metamos, la ganancia va a ser muy marginal. Y esto nos lleva a ya lo vamos a hablar un poquito, de cuál es la presión ideal. Algo muy rápido, ¿cuáles son los riesgos del neumoperitoneo que tenemos hoy en día? Hay una reducción significativa del compliance, puede haber un riesgo de embolia, un aumento de la presión de la vía aérea, puede haber hipertensión abdominal, disminución del retorno venoso por un aumento de la resistencia vascular, puede haber una embolia gaseosa, un aplanamiento del diafragma por esta misma parte y pueden haber arritmias por hipercapnia o por distensión del peritoneo. Esto es una gráfica que dice que mientras más presión abdominal tenemos, el gasto cardíaco va a ir disminuyendo, la presión de perfusión renal va a ir disminuyendo, la presión torácica puede mantenerse igual o va a ir en aumento y la presión venosa central va a ir en aumento. Esto es un artículo, una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis donde fueron 85 estudios, 7.000 pacientes, donde nos hablaba de la presión intraabdominal menor a 10 milímetros de mercurio versus 10 milímetros de mercurio. Básicamente aquí lo que vieron fueron complicaciones peri y postquirúrgicas. Sin embargo, la que mayor significativamente fue el dolor postoperatorio a las 72 horas con una PIA mayor a 10 milímetros de mercurio. Entonces aquí nos habla de las complicaciones postoperatorias que sí favorece la baja presión intraabdominal. El dolor postoperatorio también lo favorece y la estancia hospitalaria también la favorece. Sin embargo, ¿qué nos dice al final las conclusiones del estudio? Dice que independientemente de la presión que uno use, la presión tiene que ser la mínima suficiente para crear un buen campo quirúrgico para hacer una cirugía segura. Luego vamos a hablar un poquito de las técnicas de entradas. Tenemos la aguja de Veress, la técnica abierta de Jason y el trocar óptico. Entonces ya hablamos que la aguja de Veress tiene un flujo máximo de 1 a 3 litros por minuto. Entonces, en una revisión sistemática de Cochrane, de la literatura, ¿qué nos dice? No recomienda una sobre la otra, sí nos habla que hay una posible superioridad de Jason en técnicas extraperitoneales, que la aguja de Veress puede tener alguna posibilidad más de lesión o mentales, y también nos habla que entre técnica entrada abierta o cerrada en lesiones vasculares no hubo ningún evento significativo, por lo que pues no hay diferencia entre usar una aguja de Veress y usar una técnica abierta de Jason. Luego vamos a hablar de algo que creo que pues, no siempre estamos muy pendientes en el quirófano, que es la parte de la ergonomía del cirujano, de la comodidad del cirujano. Deriva de la palabra ergon, significa trabajar, y nomos, que significa leyes naturales o arreglo. Ya se acuña el término de ergonomía como tal hacia 1949, que dice que es la ciencia que mejor acomoda al trabajador a su entorno. ¿Cuáles son los desafíos ergonómicos de la laparoscopia? El primero que tenemos es la falta de sensación táctil, disminución de la libertad de los grados de movimiento, desacople del eje visual motor y que usualmente siempre asumimos una postura estática. Esto sería una posición ideal, ya vamos a hablar cuál es la posición ideal, y esto sería una posición que ya es mucho estrés sobre el cirujano. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de ergonomía en el quirófano? ¿Qué es lo ideal? La altura de la mesa operatoria. La mesa operatoria tiene que quedar para crear un ángulo entre 90 y 120 grados con los codos del cirujano. La posición del monitor, que usualmente es lo que muy difícil de controlar o casi nunca podemos controlar, que es que tiene que quedar en un eje visual entre 15 a 40 grados debajo del eje visual de los ojos del cirujano. Lo ideal sería hacia 25 grados debajo del plano horizontal del ojo del cirujano. Y el posicionamiento de los puertos, ya vamos a hablar un poquito del posicionamiento de los puertos. Entonces acá vemos cómo sería un eje visual prácticamente ideal. Entonces, el ángulo de azimuth. ¿Qué es el ángulo de azimuth? El ángulo de azimuth es el ángulo que va a crear el trocar versus el eje del paciente. Usualmente un ángulo de 90 grados va a tener mayor carga sobre el deltoides y sobre el trapecio, que es lo ideal. Que el eje, el ángulo, este es el que va a crear, sea un ángulo entre 45 y 75 grados. Lo ideal sea que sea un ángulo de 60 grados. También tenemos que estar muy pendientes de los ángulos que van a formar junto con los otros trócares, que lo ideal sería que fuera un ángulo hasta máximo 30 grados entre el eje principal, que es este, y el resto de los trócares o instrumentos. Y bueno, la triangulación de los trocars, algo también muy importante. Entonces, primero, el órgano que se debe operar debe estar entre 15 a 20 centímetros del puerto central, es decir, de la lente. Los demás trócares se van a colocar entre 5 a 7 centímetros en el mismo eje, en cada lado del puerto óptico, para crear ese ángulo azimuth ideal que hablábamos anteriormente.
Y esto nos va a permitir trabajar con unos ángulos de 60 a 90 grados, como ya habíamos hablado, siendo lo ideal 60 grados, nunca llegar a los 90 grados. Y para terminar un poco, pues hablarle de los tipos como básicamente instrumentales que existen. Usualmente los que más usamos son los de 5 milímetros, de 36 centímetros de longitud, y pues tienen múltiples funciones. Una de esas es exponer tejido sobre el cual vamos a incidir o vamos a trabajar. Tenemos de hemostasia, corte y disección, de unión y de aprehensión. De hemostasia, corte y disección tenemos las pinzas disectoras, la bipolar, la Maryland laparoscópica, la Metzenbaum. De unión tenemos las clipadoras, el portagujo laparoscópico y tenemos las graspers traumáticas y atraumáticas. Y listo.